Ya estamos con nuestra columnista invitada, como todos los lunes, Tatiana Pizarro. ¿Cómo estás, Tati? ¿Todo bien? Muy bien, siempre lo digo, es un gusto estar acá y más ahora después de un día tan movido como el de ayer. Claro, hay mucho por hablar, pero en este caso vamos a hablar específicamente de qué dijeron los candidatos y candidatas en el debate presidencial de ayer, en la primera parte, sobre derechos humanos. Exacto. Y género. Y género. Bueno, fíjate vos que vamos a partir por algo, observaciones así muy tipo de pronto, Sí. siempre venimos hablando en esta columna de género y demás. Hubo dos candidatas a presidente, ¿sí? Siempre que incentivamos justamente la paridad en cuanto a representación o representatividad Sí. política, hubo solo dos candidatas. Estamos hablando, por ejemplo, de Patricia Bullrich y de Miriam Bregman. Y el resto, candidatos, ¿sí? Entonces, nuevamente vemos la Sí. disparidad que existe. En el debate a vicepresidente solamente hubo una, Villarroel y demás. Partiendo por ahí, se discutió bastante del tema derechos humanos. ¿Por qué? Porque esto, y es fundamental, esto fue algo que lo pidió el pueblo. Sí, O sea, no fue un tema que de pronto se sorteó, sino que lo pidió la gente. Y teniendo en cuenta que es una llaga, porque bien digo, es una llaga, aún todavía no está cerrada de nuestra democracia. Nuestra democracia es muy reciente, 40 años. Nosotros la festejamos, nosotros la peleamos, la luchamos y la defendemos. Y de pronto viene un señor candidato que en un debate presidencial y frente a en una televisión pública, sí, y demás, dijo, ¿no fueron 30.000? Y dio otro número exacto, ¿no? Sí, 8.000 y pico. 8.000 y pico, que supuestamente esto son lo que figura en unas actas. Hay un dato respecto a esto que lo busqué, me encargué de buscarlo, y prácticamente este señor lo que hace es repetir casi textual, palabra por palabra, lo que dijo Macera en el juicio a las juntas. Imagínate, en 1985, palabra por palabra. ¿Qué te está diciendo? Lo mismo hizo Patricia Bullrich, que justamente avaló, por así decirlo, la famosa teoría de los dos demonios. Claro, sí. ¿Sí? Y negó su pasado de montonera y su vinculación política con otros. Sí, el marco del candidato que estás planteando, que representa el espacio del liberalismo, bastante negacionista, como ya lo veníamos escuchando, junto con su candidata a vicepresidenta. Y la verdad es que ambos junto con Patricia Bullrich, haciendo alarde, ¿no?, de que fue una guerra, de que fueron dos bandos, de que todos tenían que hacerse responsables de esa situación. Bueno, algo que ya veníamos escuchando, pero lo reafirmaron en un debate, ¿no? Y es difícil justamente en esto, que fuera del aire lo comentábamos, sí, de Sergio Massa diciendo no. Y también lo dijo Miriam Bregman. Esto fue un genocidio, hubo desaparecidos, se nombró a Jorge Julio López, se nombró a Santiago Maldonado. Entonces, justamente lo que nosotros, y bueno, Sergio Massa también lo planteó, no tenemos que olvidar, esto siempre lo decimos, que un pueblo sin memoria tiende a repetir su historia. Nuevamente, ¿qué es lo que se plantea? Hablemos también desde lo económico y demás respecto también al género. Fíjate vos que Miriam Bregman fue la única que habló de las mujeres trabajadoras, ¿sí? Sí. Quizás un poco se desdibujó en la propuesta de Massa, que habló de la necesidad de licencias, que habló de una cuestión de equiparación o equiparamiento en cuanto a las posibilidades. ¿Qué pasa? Bregman lo que plantea, y es algo que desde los circuitos de la izquierda siempre dicen, las mujeres son las que sostienen el país, claro, las sostienen el capitalismo. Entonces, una de las características propias que tiene este frente es en los paros de mujeres, los 8 de marzo, ¿qué hacen? De pronto dicen, nosotras paramos, se para al mundo, y que la deuda no la paga solamente el pueblo, sino que la deuda es pagada por las mujeres, más que nada. Tal cual. Entonces, ¿qué se plantea desde este lado? Es justamente una justa redistribución de oportunidades, que es lo que siempre hablamos, y de políticas públicas en el caso de Sergio Massa. Bien. Bregman también hizo mención a
la brecha salarial entre varones y mujeres en una pregunta que le hizo a Muy Javier bien. Milei, que bueno, no supo responder muy bien en relación a eso. Muy bien, te agradezco porque lo tenía anotado Sí. y me estaba olvidando. Justamente, lo que ella plantea es que una mujer tiene que trabajar un tercio más que un varón para ganar lo mismo que esa persona durante Sí. un año, por ejemplo. No lo dice específicamente, pero el dato Lo en dijo sí... en horas, Sí, creo que lo dijo en horas. lo sí. dijo en horas. Empíricamente, una mujer tiene que trabajar un año más 3 meses para ganar lo mismo que gana el varón en solo un año. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le plantea este candidato, Milei? Le plantea es, no, entonces sería muy, a la realidad, sería muy oportuno o sería beneficioso entonces para las empresas justamente contratar mujeres si le sale tan barato. Entonces, es lo que preguntaba Miriam Bregman. En realidad, ¿lo hace por desconocimiento? ¿Hace este tipo de afirmaciones por desconocimiento o porque es súper machista? Claro, tal cual. Ahí le preguntó y bueno, no respondió, por supuesto. Después, otro tema importante e interesante. A ver, ¿considerás que faltó hablar un poco más de género? Por supuesto, Sí. por supuesto. Sobre todo cuando las propuestas apuntan justamente a deslegitimar esto de los derechos de género, los derechos sexuales y reproductivos. Miriam Bregman fue la única que habló de la ESI, de Sí. la educación sexual integral y su importancia, mientras que por el otro lado estaban los distintos y distintas candidatas que no lo plantearon, pasaron de largo respecto al género. Fíjate vos que me llamó mucho la atención que este candidato de La Libertad Avanza lo que decía es crear un ministerio que era de pronto, era súper fan de fuera eliminar los Sí. ministerios, ahora lo que él plantea, crear un ministerio que conlleve o que contenga a infancias y maternidades, algo que de pronto él había negado rotundamente justamente en la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Claro, bien. Entonces, cómo ahí vos ves discursivamente cómo van cambiando en función de acaparar ciertos votos que claramente habían perdido en Bien. su momento. Veremos qué pasa en la segunda etapa, que es el domingo que viene. Tal vez en los distintos ejes temáticos alguno puede hacer mención o relacionarlo con la temática de género. Ojalá, ojalá. Y, por supuesto, nuevas propuestas, o sea, que en realidad Claro. se presenten propuestas y no chicanas, como han Tal sido cual. en esta ocasión. Muchas gracias, Tati. Es un A placer, vos. como siempre.